sidra. Hablamos muchas cosas, y toco muchos aspectos hoy en las introducciones, ¿no? O sea, si no conocemos bien la cultura de la sidra, si no conocemos bien, bueno, pues también la lengua en la que se expresa, ¿no? Pues todas esas expresiones que giran en torno a ella, no sabremos dar respuesta a nuestros consumidores, ¿no? Debe de ser una persona también pues, que conozca perfectamente todas las formas de consumo, no solamente la de sidra natural descanciada, ¿no? O sea, tiene que ser un perfecto escanciador, pero estamos hablando de un señor que es especialista en sidra, y según sea su categorización, luego hablaremos de las categorizaciones, pues deberá de saber muchas, cada vez más cosas, no solamente de cómo se trata y conserva la sidra natural, no solamente tendrá que saber echar un buen culete de sidra y ser un buen profesional en servicio, sino que también tendrá que saber qué otros tipos de sidras tenemos aquí en Asturias, cómo se sirven, cómo se consumen, sino también tendrá que ser bueno, pues si estamos hablando de un maestro escanciador, tendrá que ser un buen catador, tendrá que ser, no dejará de ser pues, un poquitín, a mí no me gusta establecer paralelismos con el mundo del vino y el mundo de la sidra, pero no deja de ser el sumiller de la sidra, tendrá que saber con qué marida una sidra u otra, tendrá que, pues, que saber de diversas aplicaciones culinarias de la sidra en la gastronomía, ¿no? Primera, ni más ni menos, que es reivindicar al escanciado especializado como servicio de calidad básico. Y los tenemos que reivindicar los productores, los tenemos que reivindicar los hosteleros, los tenemos que reivindicar vosotros los prescriptores, los bloggers, los periodistas y evidentemente el consumidor. Y para eso es una cuestión educacional, porque si el consumidor, que es el último eslabón de esta cadena, nosotros no procuramos que esto sea así, pues evidentemente pues, vuelve a ser el principio del fin, ¿no? Fomentar el conocimiento del mundo de la sidra y su servicio dentro de los programas formativos de hostelería vigentes en Asturias. Antes de que podamos conseguir los últimos puntos, ahora ya tenemos unos sistemas en las escuelas de hostelería muy potentes y muy cualificadas en Asturias. Y ya me consta que algunas de ellas lo hacen, pero otras todavía están en pañales en este sentido, ¿no? O sea, dentro de sus programas y probablemente accediendo a la voluntariedad muchas veces de los propios centros y del propio profesorado, pues hay que fomentar, y probablemente sea el sector también el que tenga que pues, ir allí y decir, señores, hay que formarnos a esta gente, venimos aquí a darnos unos charles de cómo se echa un culete de sidra o de cómo se elabora la sidra, porque yo creo que ahí bueno, no estoy convencido de que hacemos aguas, ¿no? Hay que impulsar planes formativos para personal en activo. La gente que está trabajando en nuestras sidrerías también necesita renovarse, porque entre otras cosas mucha gente pues, no sabe ni lo que lleva un culete, ni lo que lleva una sidra brut, ni lo que lleva, pues yo qué sé, muchas de las cosas, ni para qué vamos a hablar de derivados de la sidra, como pueden ser aguardientes, etcétera, etcétera, que también caen dentro del cajón del escanciador, ¿no? Escanciador de segunda, escanciador de primera, todavía no está por categorizar, y por último el maestro escanciador, que sería, como os digo, el sumiller. Si esta carrera, esta aventura nos sale bien, que no tendría por qué salirnos mal, porque yo creo que hay una cosa de cuestión de sentido común, y me consta que aunque no lo aparente muchas veces lo tienen, llegaríamos podríamos ser más ambiciosos, ¿no? Hablamos de, bueno, por qué no crear un plan estratégico de las sidras en el sector turístico y por qué no, bueno, eso evidentemente tendría que ser, yo creo que muchas veces hace poquitín, pues probablemente podéis abordar hoy el tema de la marca sidrerías de calidad. Yo creo que igual ya un poquitín lo que hacemos como tantas otras veces es echar el carro delante de los bueyes, ¿no? Porque yo creo que sin profesionales cualificados en el mundo del escanciado, hablar de sidrerías de calidad van a ser muy contadas con los dedos de una mano. Entonces, por eso creo que, bueno, pues que el desarrollar un plan estratégico de la sidra, inicialmente en el sector turístico, pero también a futuro, en otros sectores, estuvimos hablando aquí de hacer botellas, estuvimos hablando aquí de hacer vasos, podemos hablar de tantas y tantas cosas que van relacionadas al mundo de la sidra y hablar de futuro de Asturias.